Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Las Noticias. Y es que este lunes 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú se celebra el desfile militar que conmemora el aniversario número 78 del triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. ¿Por qué se denomina así? Pues bien, el nombre se recibe porque en aquella oportunidad abarca el periodo entre la invasión de la Alemania en la Unión Soviética desde junio de 1941 hasta mayo de 1945. Se trata de una gran parada anual, la que se realiza cada año y sin excepción la de ahora, en la que es imposible imaginar las celebraciones del Día de la Victoria sin esta parada. Una de las fiestas más importantes de Rusia y cuyas imágenes y momentos les vamos a transmitir durante los próximos minutos desde la Plaza Roja. Este desfile se efectúa cada 9 de mayo sin interrupción desde 1995. Solo en 1920 fue aplazado un mes debido al auge de la pandemia del coronavirus. Durante la URSS, el evento se realizó solo durante los años de grandes aniversarios de 1965, 1985, en el que participaron los veteranos, incluyendo la República Checa y de Polonia, y en 1990. Como es tradición, naturalmente que dentro de los partícipes de este evento están los veteranos de guerra, el propio presidente ruso, quien justamente está llegando en presencia de las otras autoridades, líderes de Estado de otros países, principalmente ex repúblicas soviéticas, a este evento y suben hasta la tarima. Naturalmente, para participar en ese evento, realizar el discurso y luego las propias ofrendas con el saludo protocolar de los mismos veteranos de guerra. Casi todos los líderes de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes han llegado a Moscú para participar en las celebraciones del Día de la Victoria. Entre ellos, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, el de Kirguistán, Sedir Sharapov, el de Turkmenistán, Sedar Bersu, Muhamedov, y el de Tayikistán, Emomali Rahmon, y de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Los jefes de Estado van a observar este desfile de la victoria en el podio especial, allí donde los vemos que ya ha llegado el propio presidente ruso, Vladimir Putin. Se prevé que después depositarán ofrendas florales en la tumba del soldado desconocido, un monumento que se encuentra justamente en una de las murallas continuas del Kremlin, a pocos metros del lugar desde donde están y desde donde se realiza esta parada militar. Justamente desde el Kremlin han expresado su agradecimiento a los jefes de Estado y del gobierno que han llegado hasta Moscú. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente de Rusia, destacó que el 9 de mayo se mantiene como una de las principales festividades para los pueblos de la antigua Unión Soviética. Muchos países miembros de la Comunidad de Estados Independientes todavía lo consideran un día muy especial que debe celebrarse. Dentro del protocolo, primero el ingreso de las autoridades, los veteranos de guerra que ya habían llegado hasta el podio donde se realiza el evento, y posteriormente se realizan el sonido de las campanas y un breve discurso donde se da inicio a la parada militar dentro de escasos segundos. El primer desfile de la victoria, cabe recordar, tuvo lugar en la Plaza Roja de Moscú el 24 de junio de 1945. Fue encabezado por los importantes mariscales de guerra soviéticos Konstantin Rokossovsky y Georgy Chukov, y en esa ocasión marcharon por la Plaza Roja las tropas del Ejército Rojo que lucharon en las principales batallas que cambiaron el rumbo de la guerra. En este momento justamente cuando comienzan a sonar las campanas. Escuchemos. Desfile de la victoria.
Formaciones. A la bandera estatal de la Federación de Rusia y el estandarte de la victoria, firmes. Vista a la izquierda. Armas en centinela. Los militares de la Guardia de Honor llevan a la Plaza Roja la bandera nacional de la Federación de Rusia y el estandarte de la victoria en la Gran Guerra Patria. Hace 78 años, en la primavera de 1945, la capital de la Alemania nazi, Berlín, cayó ante los golpes del poderoso Ejército Rojo. Durante las batallas por el centro de la ciudad, los soldados de la 150 División de Fusileros, Idritskaya, Mikhail Yegorov y Meliton Kantaria, izaron en la cúpula del Reichstag la bandera de combate, que se convirtió en el símbolo de la victoria sobre el nazismo derrotado. Hoy portan la bandera nacional de la Federación de Rusia y el estandarte de la victoria los mejores integrantes del 154 Regimiento Preobrazhensky de la Comandancia Militar, los sargentos Anton Mikhailov y Dmitry Monastyryov. Los grupos de abanderados van encabezados por los tenientes primeros Gennady Zvonkov y Alexei Paskany. Hoy, junto a los veteranos de la Gran Guerra Patria que liberaron Ucrania de los invasores nazis, en las tribunas están sus nietos y bisnietos que luchan abnegadamente contra los seguidores del nazismo y cumplen las misiones de la Operación Militar Especial. Son miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia, de las unidades de voluntarios, de los escuadrones de asalto y padres, esposas e hijos de soldados y oficiales que cumplen honorablemente su deber militar. Este año se celebra el 80 aniversario de la batalla de Kursk, una de las mayores batallas de la Gran Guerra Patria. Durante los feroces combates, el Ejército Rojo destruyó 30 divisiones alemanas y frustró la última gran ofensiva de las fuerzas alemanas nazis en el frente soviético alemán. La iniciativa estratégica pasó definitivamente a las tropas soviéticas. La batalla de Kursk mostró al mundo entero el ejemplo de resistencia, heroísmo masivo e intrepidez de los soldados soviéticos. En 1943, el reconocimiento al mérito militar y a la enorme contribución de los soldados y oficiales del Ejército Rojo a la victoria sobre el nazismo, se creó la Orden de la Gloria, como símbolo de la continuidad de las tradiciones del ejército ruso y la intrepidez de sus soldados. La Orden de la Gloria se convirtió en la condecoración militar más venerada y respetada por el ejército y el pueblo. Durante la Gran Guerra Patria, más de 1 millón de personas fueron condecoradas con la Orden de la Gloria en diferentes grados, de los cuales 2.656 militares se convirtieron en caballeros de pleno derecho, entre ellos 4 mujeres. ¡Hola! 78 años entonces, el aniversario que celebra esta parada militar. Y dentro de los próximos protocolos, el ingreso del propio ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien dará inicio protocolar a la parada militar. 78 años desde aquella primavera de 1945, cuando la capital de la Alemania nazi, Berlín, cayó ante el Ejército Rojo.
Izquierda. Armas en centinela. Al son de una marcha de bienvenida, el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, héroe de Rusia y general del ejército Sergei Shoigu, se dirige al centro de la Plaza Roja para ser informado del estado de preparación de las tropas del Distrito Militar de Moscú para el desfile. Recibe al ministro de Defensa el comandante en jefe de las tropas terrestres y general del ejército Oleg Salukov. Señor ministro de Defensa de la Federación de Rusia, las tropas del Distrito Militar de Moscú están formadas para el desfile en honor al 78 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Comandante del desfile, general del ejército Salukov. Conforme al protocolo, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las tropas terrestres comienzan a pasar revista a las formaciones de las tropas del Distrito Militar de Moscú. Concurren hoy en el acto solemne más de 8.000 soldados organizados en 30 formaciones de desfile, entre ellos 530 participantes de la operación militar especial. El ministro de Defensa Sergei Shoigu y el comandante del desfile Oleg Salukov se dirigen hacia el regimiento de las tropas terrestres para saludar a los alumnos de la Academia Militar de las Fuerzas Terrestres y a los cadetes de la Universidad Militar, de la Academia Militar de Logística, de la Academia Militar de Artillería Mikhailovsky y de la Academia Militar de Defensa Aérea. Saludos, señores militares. Los felicito con el motivo del 78 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Las fuerzas terrestres desempeñan un papel crucial en la capacidad de defensa de nuestro país. En todo tiempo, el ejército terrestre ha sido leal a sus deberes y su juramento. Su inigualable heroísmo, sacrificio y coraje han traído a la patria muchas victorias legendarias que forman parte por siempre de la crónica bélica de nuestro país. El personal de las tropas continúa con las gloriosas tradiciones de sus predecesores, llevando a cabo con éxito las tareas establecidas durante la operación militar especial. Saludos, señores militares. Los felicito con el motivo del 78 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. El ministro de Defensa ha felicitado a las formaciones de desfile de las Fuerzas Aeroespaciales y de la Marina de Guerra rusa. Los pilotos, los marinos, las tropas espaciales y el personal de defensa aérea se mantienen en alerta constante para garantizar la protección eficaz del espacio aéreo y de las fronteras marítimas de la Federación de Rusia. El ministro de Defensa entonces continúa pasando revista a cada una de las distintas unidades del ejército. Veíamos que comenzaba con las fuerzas terrestres en su primera estación dentro de la propia Plaza Roja. Una segunda parada, el propio ministro de Defensa revisaba y felicitaba las formaciones del desfile de las fuerzas aeroespaciales y de la Marina de Guerra rusa. Posteriormente
a las formaciones de las tropas ferroviarias, de los efectivos de la Policía Militar, de las tropas de defensa radiológica, química, biológica, la Guardia Nacional, entre otras. Y por último, una cuarta parada, la que va a realizar el ministro de Defensa, en la que felicita, saluda por el Día de la Victoria a las formaciones del desfile de las tropas de misiles estratégicos, de las tropas aerotransportadas y el Servicio Federal de Seguridad, la Asociación Cosaca Panrusa, además de otras distintas unidades, entre ellas una muy destacada, las unidades militares femeninas. Por cierto, recordar un poco el rol que han jugado las mujeres justamente durante la Gran Guerra Patria, puesto que hubo una serie de participaciones por parte de las mujeres que desde labores cotidianas en el frente también colaboraron cavando trincheras en 1942, colocando sacos de arena en la defensa de la propia capital, en la defensa del propio Moscú, y no solo allí, sino que también en la entonces Leningrado y en Stalingrado. Hay una unidad incluso muy conocida que se denominaba las Brujas de la Noche. Se trata de un escuadrón integrado únicamente por mujeres que volaban por la noche y atacaban al enemigo con el motor apagado de sus aeronaves. Eran unas 100 o 115 niñas prácticamente que tenían entre 17 y 22 años que llegaron al frente puntualmente el 27 de mayo de 1942 y ya en junio, prácticamente durante la segunda semana de junio, realizaban el primer vuelo de combate. En aquella oportunidad, claro, sobrevolando sus aeronaves con el motor apagado para no ser escuchados y lanzaban las metrallas y en total lograron importantes misiones de guerra. Conocidos algunos antecedentes, seguimos observando lo que ocurre en la Plaza Roja, donde el propio ministro de Defensa baja de su vehículo para realizar el saludo al presidente del país. Señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, las tropas del Distrito Militar de Moscú están listas para el desfile. Ministro de Defensa General del Ejército Shoigu. Descansen. Les saludo. Tras esta etapa protocolar del ministro de Defensa, corresponde ahora al presidente de Rusia realizar el discurso del Día de la Victoria. Estimados ciudadanos rusos, queridos veteranos, camaradas militares, alféreces, suboficiales, guardiamarinas, señores oficiales, generales y almirantes, combatientes de la Operación Especial Militar, les felicito por el Día de la Victoria. Este día conmemora a nuestros antepasados que inmortalizaron sus nombres al defender la patria, sacrificaron sus vidas para salvar a la humanidad del nazismo. Hoy en día nuestra civilización está en un punto decisivo y nos enfrentamos a una guerra real, pero hemos contrarrestado el terrorismo internacional y defenderemos a la población del Donbass y defenderemos también a nuestra seguridad. Para nosotros no hay pueblos no amistosos, ni en el occidente ni el este del planeta. Queremos ver el futuro libre y consideramos que cualquier ideología de superioridad es peligrosa. Sin embargo, las élites globalistas de Occidente continúan hablando de su excepcionalidad y realizan
golpes de estados sangrientos, siembran rusofobia, nacionalismo, destruyen valores familiares, valores tradicionales que hacen un humano de una persona. Y todo esto con el fin de intentar dominar y imponer su voluntad a los pueblos. Pero en realidad esto no es más que un sistema de robo. Creo que se han olvidado del nazismo y de quienes sacrificaron sus vidas para liberar los pueblos europeos. Vemos que en algunos países se destruyen monumentos soviéticos y estatuas de gran comandantes del pasado, y la memoria de los héroes reales se borra. Esto es un crimen, y el revanchismo de los que cínicamente prepararon un intento de invadir a Rusia, de quienes juntaron a todos los nazis del mundo, eso está mal, y los intentos de tachar los resultados de la Segunda Guerra Mundial no se realizarán. Ellos intentan socavar todos los puntos de desarrollo en el mundo. La arbitrariedad que está pasando puede resultar en una verdadera tragedia como la que se está viviendo en Ucrania. El pueblo ucraniano depende de los líderes occidentales y de sus planes cínicos. Nosotros en Rusia guardamos la memoria de los defensores de la patria, veneramos a los defensores que lucharon contra el nazismo. También veneramos y respetamos a los combatientes de nuestros aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña. También recordamos a lo que hicieron los chinos combatiendo el militarismo japonés. Todo eso es nuestra herencia, y una base firme nos sirve de una base firme hoy en día en la que intentamos construir una multilateralidad para el desarrollo libre de todos los pueblos y todas las naciones. Es importante que hoy en día están aquí los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas. Eso demuestra que lucháramos juntos. Todos los pueblos de la Unión Soviética contribuyeron a la victoria común, y lo vamos a recordar, lo vamos a memorizar siempre. También nos vamos a acordar a los caídos y a nuestros antepasados que contribuyeron a la victoria. A cada uno de ellos guardemos un minuto de silencio.
Gracias. Estimados ciudadanos rusos, las batallas decisivas para el destino de nuestra patria se han contribuido en batallas nacionales muy importantes para la nación. Respetamos el pasado y a nuestros antepasados y queremos estar a la altura de estos mismos. También estamos orgullosos por los que participan en la operación especial militar y lucha en el frente, ayuda a los heridos. No hay nada más importante hoy que su labor. Y la seguridad del país depende de esas personas. Nuestro futuro como pueblo depende de esas personas que luchan por Rusia, que luchan por sus familias, que les respetan, les quieren. Todo el país se ha unido para apoyar a nuestros héroes y estamos listos a ayudar. Rezamos por ustedes, camaradas, queridos veteranos, amigos. Hoy, cada familia en nuestro país recuerda a los que participaron en la Gran Guerra Patria. Estamos ahora en la Plaza Roja, en el terreno que guarda los recuerdos de los grandes combatientes del pasado, de los grandes desfiles militares del pasado, como el de 1945, pero también con nosotros están los participantes de la operación especial militar. También tenemos aquí a los combatientes de Lugansk y de Donetsk, a las milicias, a los voluntarios y a los miembros de servicios especiales. Les saludo a todos quienes luchan por Rusia, a todos quienes ahora mismo están luchando. Nuestros antepasados han demostrado que no hay nada más importante que nuestra unidad. No hay nada más fuerte que nuestro amor por la patria, por Rusia, por nuestras Fuerzas Armadas. ¡Hurra! Solemne inicio a esta parada militar, la número 78 del aniversario de la Gran Guerra Patria, con el himno de la Federación de Rusia, los cañones en la Plaza Roja y el discurso del presidente de Rusia, donde ha recordado varios elementos. La unidad del país, una victoria que representa un triunfo no solo para Rusia, sino para todo el mundo. Recordar los acontecimientos de aquel momento en que la Alemania nazi representaba un riesgo global y que
más allá de que se trate de cambiar la historia, como ha dicho en reiteradas oportunidades el propio presidente ruso, los hechos han sido que fue el Ejército Rojo quien ingresó a Berlín y posteriormente terminó con el rendimiento de las tropas de la Alemania nazi. En total son más de 8.000 militares los que veremos durante los próximos minutos marchar, desfilar con sus distintos batallones en el corazón de Moscú, la capital de Rusia, la Plaza Roja. Allí también, como es la costumbre, se abre la procesión los cadetes, es decir, los alumnos de los principales colegios militares rusos. Y también, bueno, participarán posteriormente, veremos la distinta técnica militar y, como también ya es tradición, más de algún que otro elemento de técnica militar que se hará su estreno justamente durante el propio desfile. Formación del desfile, el director de la escuela y artista emérito de Rusia, coronel Alexander Gerasimov. Los jóvenes músicos marcan el ritmo de marcha de las formaciones de desfile. Los graduados de la escuela hacen un aporte valioso al desarrollo del patrimonio cultural y musical de Rusia. Pasan frente a las tribunas los grupos de abanderados portando la bandera nacional de la Federación de Rusia, el estandarte de la victoria y el estandarte de las Fuerzas Armadas rusas. Acompaña al grupo de abanderados la Guardia de Honor del 154 Regimiento Preobrazhensky de la Comandancia Militar, representando a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejército, las Fuerzas Aeroespaciales y la Marina de Guerra. Los militares de la Guardia de Honor son los primeros en representar al país y a las Fuerzas Armadas en los encuentros con los jefes de Estado extranjeros. Participan en importantes actos protocolarios y ceremonias especiales. Avanza la formación de desfile de la Escuela Militar Suvorov de Moscú, encabezada por el coronel Igor Yekimov. 14 héroes de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia iniciaron su carrera militar en esta escuela. Pasan por la Plaza Roja los representantes de la Escuela Militar Suvorov de Tver, que este año conmemora su 80 aniversario. Dirige la formación de desfile el coronel Sergei Tundenkov. 10 egresados de la Academia han sido condecorados con el título de héroe de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia. Sobre los adoquines de la Plaza Roja marcha la formación de desfile de la Escuela Militar Naval Nakhimov de Vladivostok. Encabeza la formación de desfile el capitán de navío Alexei Malov. En sus filas hoy se encuentran los herederos de la tripulación del crucero Variag y de los marinos de la flota del Pacífico, quienes liberaron la isla de Sajalín y las Islas Kuriles. En la Plaza Roja están los alumnos del Cuerpo Naval de Cadetes de Kronstadt. Encabeza la formación de desfile el capitán de navío Nikolai Dovbeshko. En esta escuela naval se han formado más de 2.000 oficiales de la flota. Marchan los alumnos de la Academia Interarmas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Encabeza la formación del desfile el teniente general Oleg Tsekov. Esta escuela de arte militar ha formado toda una pléyade de renombrados jefes militares, comandantes del ejército ruso y de otras fuerzas de seguridad. Desfilan hoy con la Academia los participantes de operaciones militares y héroes de la Federación de Rusia, Roman Cheremujin, Artur Orlov e Iván Dodosov. Мимо трибун
Ante las tribunas desfilan los cadetes de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La unidad de desfile está encabezada por el director de la universidad, teniente general Igor Mishutkin. La universidad ha formado a más de 200.000 especialistas en trabajo político-militar, así como psicólogos militares, juristas, traductores y directores de orquestas militares. Más de 300 graduados de la universidad ostentan el honorable título de Héroe de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia. Por la Plaza Roja desfila la Academia Militar de Logística General Krulev. Preside la formación de desfile el general mayor Igor Gorianov. Más de 70.000 graduados de la Academia han garantizado el soporte logístico a las tropas durante las operaciones militares. Más de 100 oficiales de retaguardia han recibido el título de Héroe de la Unión Soviética y la Federación de Rusia, 6 de ellos por sus hazañas durante la operación militar especial. Pasa la formación de los cadetes de la Academia Militar de Artillería Mikhailovska. A la cabeza de la formación de desfile está el general mayor Oleg Yegorov. En la operación militar especial, las unidades de artillería están realizando una contribución decisiva para alcanzar la victoria en el campo de batalla. Marcha la Academia Militar de Defensa Antiaérea Mariscal Vasilevsky. Encabeza la formación de desfile el coronel Igor Stakhovich. Los graduados de la Academia cumplen con éxito las tareas de destrucción de objetivos aéreos, incluidos los misiles operativos y tácticos. Por la Plaza Roja pasa una formación de desfile femenina. Estamos justamente en este momento, la participación en esta conmemoración, el destacadísimo rol, la participación femenina que refleja el papel de las mujeres soviéticas para esta victoria del 9 de mayo. Ya comentamos el rol justamente de las mujeres que participaron desde cavando trincheras o colocando sacos de arena para proteger sus ciudades o para atrincherar el frente. También el rol de las aviadoras, las brujas de la noche, un escuadrón integrado únicamente por mujeres que sobrevolaban con sus aviones y al acercarse a sus objetivos apagaban el motor de sus aparatos justamente para poder maniobrar de una manera silenciosa y poder alcanzar sus objetivos, lanzar sus bombas. En total llevaban 300 kilos y así lograron numerosos objetivos, realizaron 24.000 vuelos de combate y dejaron caer alrededor de 3 millones de kilos de bomba, según las estimaciones del dato histórico. Pero en este batallón de más de 100 mujeres, 32 de ellas perdieron la vida. Vimos recién desfilar a las mujeres. Entre sus filas hay psicólogas, traductoras, abogadas, también personal del sector financiero, pero por sobre todo especialistas de las tropas de transmisiones y de protección radiológica, química y biológica. Esa unidad, esa formación del desfile es encabezada por la mayor María Vasilieva. A lo largo de 75 años, muchos de ellos se convirtieron en comandantes de formaciones, buques y submarinos. Desfilan ante las tribunas los cadetes del Instituto Politécnico Naval. El director del instituto, capitán de navío Andrei Klimenko, dirige la formación. Los graduados del instituto son destacados ingenieros navales. En la Plaza Roja están los cadetes del Cuerpo Naval Pedro el Grande. Dirige la formación el comandante del Cuerpo Naval, capitán de navío Oleg Ignasiuk. Varios almirantes distinguidos de la Marina rusa han egresado de esta academia militar. Los nombres de 500 graduados han sido inmortalizados en el mapa mundial de los océanos. Desfila una formación de la Academia de Fuerzas de Misiles de Designación Estratégica Pedro el Grande. A la cabeza de la formación está el director de la Academia, el teniente general Igor Afonin. Hoy los graduados de la Academia poseen los sistemas de misiles estratégicos más avanzados.
Desfila por la Plaza Roja la filial de la Academia Militar Pedro el Grande en Serpukhov. Encabeza la formación del desfile el general mayor Andrei Morozov. La Academia prepara al personal de mando y de ingeniería en el manejo de unidades de misiles móviles. Marca el paso por la Plaza Roja una formación de la Academia de las Tropas Aerotransportadas de Riazán, general Margelov. Está encabezada por el director de la escuela, el coronel Ruslan Yevdokimov. Bajo el lema «Nadie más que nosotros», los graduados de la escuela defienden valientemente su patria. 164 héroes de la Unión Soviética y de Rusia han salido de la escuela. 29 han recibido este título por hazañas realizadas en la Operación Militar Especial. Desfila por la plaza una formación del Instituto de Guardafronteras de Moscú del Servicio Federal de Seguridad. Encabeza la formación el coronel Mikhail Chepik. Los graduados del instituto llevan con orgullo el título de defensores de las fronteras estatales, garantizando su inviolabilidad frente a los enemigos de nuestra patria. Desfilan por la Plaza Roja los cadetes de la Academia Militar de Defensa Radiológica, Química y Biológica. La unidad de desfile está encabezada por el director de la Academia, el teniente general Igor Yemelyanov. 21 graduados de la Academia recibieron los títulos de Héroe de la Unión Soviética, Héroe de Rusia y del Trabajo Socialista por la realización de tareas especiales. Atraviesan la Plaza Roja los militares de las tropas ferroviarias representadas por la 38 Brigada. A la cabeza de la formación está el comandante de la brigada, el coronel Igor Orlov. Hoy los soldados ferroviarios reconstruyen la red ferroviaria del sur de Rusia y desarrollan el tramo este del ferrocarril Baikal-Amur. Cruza la unidad de desfile de la Policía Militar de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Encabeza la unidad el coronel Gennady Makarov. Los policías militares cumplen con dignidad tareas especiales en la zona de la Operación Militar Especial. En la Plaza Roja está la formación de desfile de la Academia de Defensa Civil del Ministerio de Emergencias de Rusia, teniente general Mikhailik. Encabeza la unidad de desfile el director de la Academia, teniente general Víctor Panchenkov. En su trabajo, los graduados de la Academia seguían por el lema del Ministerio de Emergencias: prevenir, rescatar, ayudar. Se incorporan al desfile los integrantes de la División Independiente Dzerzhinsky de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia. Encabeza la formación el comandante de la división, el general mayor Nikolai Kuznetsov. Los guardias cumplen con honor su deber de preservar el orden y la seguridad pública. Atraviesan la Plaza Roja las unidades de desfile de la Asociación Cosaca Panrusa, representada por las huestes cosacas de Kubán y del Gran Ejército del Don. Encabeza la unidad de desfile el general cosaco Nikolai Doluda. Hoy en día los cosacos constituyen un sólido respaldo para el Estado ruso. Más de 18.000 voluntarios cosacos defienden con honor los intereses de Rusia en la operación militar especial. Por su valentía y heroísmo, más de 700 cosacos recibieron condecoraciones estatales. Cierran el desfile los cadetes de la Escuela Superior Interarmas del Mando de Moscú, principal centro docente dedicado a la formación de comandantes para las tropas terrestres de la Federación de Rusia. Dirige la formación el director de la escuela, el general mayor Roman Binyukov. En otoño de 1941, en la dirección de Volokolamsk, los cadetes de la Academia sacrificaron sus vidas para parar a las divisiones nazis. Ganaron una gloria eterna. Inscribieron sus nombres en la historia de la defensa de la capital de nuestra patria. Desde hace más de 100 años en la Academia se cultivan y se inculcan a los cadetes las mejores tradiciones del oficial ruso: el honor, la valentía, la disposición al heroísmo y el sacrificio en nombre de la patria. Un ejemplo de estos son los 117 graduados de la escuela, que recibieron los títulos de Héroe de la Unión Soviética, de Rusia y del Trabajo Socialista.
Finaliza así la parte del desfile de las distintas escuelas, las distintas unidades, para dar inicio ahora a la mecánica militar. Se abre paso a esta siguiente etapa del desfile de la Gran Guerra Patria con los distintos símbolos de esta Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquel legendario tanque soviético T-34, cuyas unidades entraron efectivamente en Berlín en 1945. Este tanque T-34 era de los más ligeros en aquella época, en torno a 30 toneladas, respecto al Panzer 44 o el Tiger 55. Eso lo hacía, por cierto, mucho más versátil y manejable, lo que permitió muchas de las victorias en aquellos frentes de batalla. Pero una de las ventajas más importantes de este T-34 era su fácil tecnología de fabricación. Por eso, ante la necesidad de poder producir más T-34, estos se prácticamente multiplicaron, y todo esto permitió sin duda grandes avances y una desagradable sorpresa sin duda para la Alemania nazi. En 1944, por ejemplo, el coste de producción de un tanque T-34 era aproximadamente 40 veces menor que otros similares, por ejemplo, el que tenía que fabricar Alemania, el Tigre alemán, que además de sus costos, sus tiempos de fabricación, también su maniobrabilidad u operatividad logística era mucho más compleja. Pero también el T-34 tenía otro elemento fundamental, el blindaje, que es considerablemente más efectivo. Los propios artilleros de cañones antitanques alemanes de 37 milímetros apodaban su arma como el golpeador de puerta, pero estos proyectiles no lograban golpear el acorazado del T-34, no podían entrar, en palabras de los propios alemanes de la Alemania nazi. Pese a estas características de blindaje y armas, al inicio de la guerra fue muy modesto por dentro, imágenes que naturalmente contrastan con la técnica militar que podemos observar hoy en día y que hacen paso otros vehículos militares modernos y también el estreno de otros también tipo de técnica militar que participarán de este desfile en la Plaza Roja. En la Plaza Roja también un lugar cargado de simbolismos por sus propios monumentos y también por aquellas personas protagonistas, sus propios veteranos de guerra. Estos sistemas permiten organizar una defensa aérea escalonada para destruir cualquier medio de ataque aeroespacial de un enemigo. Atraviesa la Plaza Roja la columna mecanizada de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. Está formada por lanzamisiles móviles del sistema YARS de la 54 División de Misiles de la Guardia. El mayor Magomed Zhurov dirige el desfile de la columna. Hoy en día, las unidades de misiles equipadas con el sistema YARS son la base de los sistemas móviles de las fuerzas de disuasión nuclear rusas. El sistema de gestión más sofisticado, la movilidad y la posibilidad de despliegue encubierto permiten al sistema YARS ser una fuerza efectiva de disuasión nuclear y una garantía fiable para la seguridad de la Federación de Rusia. Bajo el mando del capitán Dmitry Terzi, cierra el desfile la formación de transporte blindado de combate en la plataforma Boomerang con las banderas de todos los brazos de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
Para concluir el desfile militar, la orquesta mixta interpreta la canción Pobeda, la victoria. El desfile militar en conmemoración del 78 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria ha concluido. Bajo los acordes de la marcha Proshanye Slavianki, el adiós de Slavianka, la orquesta abandona la Plaza Roja. Hemos llegado al final del desfile militar del Día de la Victoria. Viva el 78º aniversario de la Gran Guerra Patria. Gloria a los veteranos de la Gran Guerra Patria. Felicitamos a toda la población rusa por el Día de la Victoria. Finaliza así esta parte del desfile de la parada militar del Gran Día de la Victoria que, como hemos podido observar, ha estado cargado de solemnicismo, de honor a sus veteranos de guerra, de respeto por la historia. En un discurso caracterizado por el presidente Vladimir Putin, en el que ha destacado distintos valores, entre ellos la propia unidad de Rusia, pero también un hito que debe ser recordado y respetado por la historia universal, por lo que implica, no solo para la en ese entonces Unión Soviética, sino para el mundo entero, poner término a la amenaza de aquel entonces de la Alemania nazi que había iniciado todas estas batallas y la invasión a la Unión Soviética que, en definitiva, motivó la intervención en este conflicto que desde la Unión Soviética se pasa a llamar la Gran Guerra Patria. Junto con el desfile de las distintas unidades hemos visto participar la técnica militar, entre ellos, por ejemplo, el T-34, pero también misiles de envergadura estratégica, modernos, actuales y, bueno, por cierto, junto a ellos, junto en el escenario, junto al presidente Vladimir Putin, también las distintas autoridades, principalmente mandatarios de distintos países, ex repúblicas soviéticas, y a quienes saludaba junto a los grandes protagonistas de este evento, que no son otros que los propios veteranos de guerra. Ellos estuvieron presentes en ese lugar, muchos de ellos tienen más de 90 años. La victoria son 78 años, calcular básicamente que muchos de ellos llegan y es un gran hito, una gran fecha esperada por cada uno de ellos. Se dice que en la Unión Soviética cada familia tiene un veterano de guerra y cada vez, bueno, llegan, participan de este evento solemnes con el formalismo que representa esta fecha, aún más para ellos, cargados de sus distintas condecoraciones y aún más cuando reciben el saludo del presidente ruso, que vemos justamente en este momento cuando ya baja del escenario para dirigirse a otro de los episodios, a otra de las etapas de este momento de la que se engloba dentro del Día de la Victoria, que es saludar a los generales que han participado de la parada militar con las felicitaciones. Por ejemplo, allí saluda a distintos militares de alto rango y posteriormente otro de los grandes hitos dentro de la parada será el homenaje a la tumba del soldado desconocido.
está marcada de una serie de tradiciones, no solo la que vemos aquí, la oficial, la propia Plaza Roja, sino, por ejemplo, homenajear a sus propios protagonistas, los propios veteranos de guerra. Es común ver en las distintas plazas, en los parques, a los niños llevar flores a los veteranos de guerra que tras este desfile pasean orgullosos por los distintos parques como cualquier gran fiesta. El Día de la Victoria tiene su propia historia. El 9 de mayo es un día especial para los rusos y así se destaca en este mismo evento en el que de momento el propio presidente ruso, acompañado de las otras autoridades estatales de otros países soviéticos, exsoviéticos y de los propios altos mandos militares, se dirige hacia la tumba del soldado desconocido para esta ofrenda floral. Entre los invitados están los mandatarios de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y también el primer ministro de Armenia. Juntos caminan a la tumba del soldado desconocido para honrar la memoria de aquellos militares caídos. Se trata del principal monumento dedicado a los soldados soviéticos que tuvieron en la Gran Guerra Patria. Vemos, por ejemplo, al mandatario de Bielorrusia, otros líderes de ex repúblicas soviéticas. En el centro del monumento está la lápida memorial de granito con una estrella de bronce de 5 puntas. En el centro arde la llama eterna. Muy pronto veremos aquel monumento en el que el propio presidente ruso, acompañado de las otras autoridades, dejará esas ofrendas florales. Esta fecha, el 9 de mayo, 78 años desde el triunfo de la Gran Guerra Patria y también este hito para la historia universal que, en definitiva, pone término a esta Segunda Guerra Mundial. A menudo se le llama una gran fiesta con lágrimas en los ojos, según dice una conocida canción soviética. Y no solo las canciones, también cada familia, sobre todo los ancianos, muy bien recuerdan este hito histórico por todo lo que implicó, y de ello bien sabemos por la cantidad de fallecidos que implicó esta guerra. La Unión Soviética perdió hasta 27 millones de personas en la Gran Guerra Patria, como se conoce este frente soviético en la Segunda Guerra Mundial. De ello ya hemos hablado, más que ningún otro país. Entre ellas, más de 8 millones de soldados y 13 millones de civiles en las distintas zonas ocupadas. Cada una de estas zonas son conocidas como ciudades héroes. Muy pronto veremos los distintos monumentos a estas ciudades héroes que están junto a la tumba del soldado desconocido, que es a pocos metros desde donde se realizaba esta parada militar y es hacia el lugar donde está caminando el presidente ruso junto con los otros líderes de las ex repúblicas soviéticas que van dejando la Plaza Roja junto al muro del Kremlin, a la Torre Spasskaya, las campanas que sonaban al inicio de esta parada militar y también otros monumentos, por ejemplo, la Basílica de San Basilio, cuyas cúpulas también representan otros hitos militares de la historia de Rusia. Decíamos, casi no hay familias en Rusia que no tengan a un familiar que haya resultado herido o que haya fallecido en aquella contienda. Por eso es que esta es una de las conmemoraciones más importantes, la de la derrota de la Alemania nazi, la Alemania hitleriana, que incluyen siempre un minuto de silencio y numerosas otras ofrendas, como veremos. Quizás lo más emotivo de esta fecha sean las marchas del Regimiento Inmortal. Se han convertido en uno de los últimos años en un elemento central del Día de la Victoria. Allí millones de personas salen a las calles de decenas de ciudades, tanto en Rusia como en otros países, con fotografías de sus parientes que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, honrar la memoria y demostrar que su sacrificio no ha caído en el olvido
de ahí el nombre de la manifestación. Así, de hecho, lo han hecho no solo en los ex países soviéticos, sino en distintos lugares del mundo, donde haya algún familiar, algún conocido o incluso algún conocedor de la historia, respetuoso de la historia. Habrá alguien evocando y dando ceremonia a esta fecha con imágenes de aquellos que lucharon para dar término a las invasiones que en ese momento lideraba la Alemania nazi. En los últimos años, de hecho, esta marcha contó con la presencia del líder ruso, y cabe señalar que en los años 20 y 21 la campaña del Regimiento Inmortal se realizó, de manera online, atendiendo a la coyuntura que vivíamos en aquel momento, la pandemia del coronavirus. De hecho, el propio desfile de la Gran Guerra Patria del 9 de mayo pasó a realizarse en junio, justamente por la coyuntura que implicaba la propia pandemia del coronavirus. Eso en el año 2020. Pero en el 2022 la procesión del Regimiento Inmortal, se llevó a cabo en su formato tradicional. Este año, sin embargo, no tendrá lugar esta habitual marcha multitudinaria puntualmente en Moscú. En otras ciudades de la República exsoviética y en general del mundo, sí que se va a efectuar. Ya han llegado al Jardín Alexandrov. Allí está la tumba del soldado desconocido. Son distintos hitos en torno a la muralla del Kremlin. Y el presidente ruso, junto a los otros líderes, mandatarios de distintos países exsoviéticos, junto a la orquesta, han llegado a este lugar para realizar otro de los hitos, otra de las ofrendas por este hito histórico. Se trata del principal monumento dedicado a los soldados soviéticos que murieron en esta gran guerra patria. Vemos el acceso a este gran parque que rodea una sección de los muros del Kremlin en dirección hacia el monumento del soldado desconocido, cuya llama eterna vemos en pantalla junto con la guardia que permanentemente custodia ese lugar. En el centro del monumento está la lápida memorial de granito con una estrella de bronce de 5 puntas. En el centro arde la llama eterna. En la lápida está escrito textual: tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Una guardia de honor del regimiento del Kremlin vigila la tumba del soldado desconocido. En esta oportunidad se suman también la orquesta, militares, los líderes de distintas partes del mundo, el presidente de Rusia y las flores. Las flores para homenajear una y otra vez a los soldados desconocidos, aquellos que sin nombre hicieron historia, cayeron en el frente de combate por un fin mayor: llevar a la paz que en esos momentos en Europa se había extraviado. Una ceremonia de relevo de la guardia se lleva a cabo cada hora y ahora el presidente Putin, junto a los líderes, a los mandatarios de otros países exsoviéticos, entregan esta ofrenda floral. Suele depositar flores ante los monumentos a las ciudades heroicas de la Gran Guerra Patria a título honorífico y también escuchar estos momentos de silencio, un honor más a los soldados caídos en combate.
momento más de solemnidad que enmarca estas distintas actividades, celebraciones que se realizan en honor al 9 de mayo, el gran triunfo sobre la Gran Guerra Patria, sobre la Alemania nazi, y que va acompañado de una serie de simbolismos, los que vimos recién: depositar las flores en la tumba del soldado desconocido, en la que también no solo los líderes, sino también los protagonistas de aquella historia, los propios veteranos de guerra también participan, y sus familiares, dejando también junto a la ofrenda floral que han dejado las autoridades, también ellos mismos. Esta vez, flores para los que fueron sus compañeros en el frente de batalla, en el campo de la guerra. Familiares, nietos, también niños, como es tradición, entregando las flores para sus héroes de la historia, acompañado también por las banderas de la victoria, que encabeza, por cierto, todo este desfile, todas estas actividades. Junito también habrán observado que está acompañado por ese lazo. Muchas de las personas que llevan en sus vestimentas de colores naranjo y gris, que simbolizan aquella victoria, aquellos momentos de simbolismo. Con esta actividad termina uno de los grandes momentos, la primera etapa de todas estas celebraciones, la oficial, quizás la que se realiza en la Plaza Roja, pero queda otra, la cívica, la espontánea, la de los ciudadanos que salen a las calles, a los parques, a regalar flores a sus veteranos de guerra, a recordar la historia, a acudir a los monumentos que recuerdan estas grandes hazañas, un patriotismo espontáneo, un patriotismo marcado por esta fecha en el que los niños entregan las flores a sus veteranos de guerra, los padres enseñan y recuerdan la historia a sus hijos. Es quizás ese uno de los grandes hitos por los que vale recordar esta fecha, 9 de mayo, quizás en otro momento, en junio, como ocurrió en el 2020, pero el fondo es ese, recordar los hitos de la historia para no repetir los errores del pasado. Prontamente, en otras ediciones de noticias, las siguientes actividades, que termina en la noche con los fuegos artificiales, con una gran celebración, el broche de oro para este 9 de mayo, el aniversario 78 del triunfo de esta gran guerra patria.